El caso Morosini, el hombre que secuestró a sus hijos de 2 y 6 años, lamentablemente cerramos el programa, ¿se acuerdan? El viernes con esta noticia espantosa. Luego se arrojó con ellos en su vehículo el arroyo Don Esteban y culminó en tragedia. Y es un tema que sigue generando repercusiones, ¿no? Sí, impactó a nivel social, a nivel político, han sido varias las reacciones. Vamos a hacer un repaso breve de lo ocurrido luego del asesinato de estos dos chiquitos de 6 y 2 años y la muerte de Andrés Morosini, su padre. El Ministerio del Interior dio detalles del operativo en una conferencia en la tarde y también de la situación judicial que tenía el hombre. Sí, Morosini había sido denunciado por su expareja por violencia de género, tenía medidas cautelares, entre las que estaban la prohibición de acercamiento a 50 metros, sin embargo el hombre no tenía tobillera electrónica. Sí, lo que más indigna a veces, me parece. Y hasta donde sabemos también su domicilio, si bien puede ser que no estuviese viviendo allí, estaba a menos de 100 metros de la casa. La familia vivía ahí, ¿no? Sí, hay una cuestión ahí que, que ha salido y yo no lo tengo del todo clara, que es que la prohibición de acercamiento era a ella y no a los niños. Entonces ahí ella le había prohibido ver a los niños sin que la orden de restricción la avalara, ¿me explico? Claro, pero está en una situación en la que hay que meterse como para ver bien cómo era y no estamos en ese estado, ¿no? Bueno, en este sentido, Alfredo Clavijo, subdirector administrativo de la Policía Nacional, comentó que esa medida se da en materia de familia especializada, donde la Fiscalía no actúa hasta que no tenga evidencia de una situación tipificada como un delito penal. De hecho, Fiscalía empezó a actuar a partir de la denuncia que hizo Micaela Ramos, la madre de los niños, el miércoles de mañana, cuando hubo el desacato a la medida cautelar, justamente cuando entró por la fuerza y se llevó a los niños de la casa. Pero bueno, ya sabemos todos que ahí ya era tarde. Y según indicó el jefe de policía de Soriano, Luis Rodríguez, primó la premeditación del autor y cuando la policía recibió la información, el hombre ya tenía una importante ventaja, había manejado entre 20 y 130 kilómetros por hora saliendo del lugar donde se había llevado a los niños hasta el lugar donde finalmente se produjo la tragedia. Sí, entre las repercusiones políticas, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que este tipo de hechos hacen rever qué más se puede hacer como Estado. Yo la verdad en el fondo veía el viernes justo, ¿no? Que los políticos tuiteaban y, loco, hablen donde hay que hablar, ¿no? Todo bien con el tuit, lamentándose, pero para mí llega un momento en donde no vale nada eso, ¿viste? Hay ámbitos en donde realmente tienen que ir a tuitear y realmente tienen que ir a poner las palabras, y no. Bueno, de hecho lo hizo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, cuando se le apersonó, digamos, en la torre ejecutiva. Varios colectivos. Colectivos en contra de la violencia, creo que es la Red en contra de la violencia, Red Unida en contra de la violencia. No es solo mujeres en contra de violencia de género, sino más grande. Son varias organizaciones que se convocaron en las primeras horas de la tarde y fueron a eso de las 5 marchando a Torre Ejecutiva con carteles que decían, ¿no? Sí. Por Francisco y Alfonsina. Y dijeron, no nos vamos hasta que baje alguien. Y no nos vamos hasta que baje alguien. Y Alejandro Sánchez bajó. Y ahí quedó plasmada la promesa de una comisión que estaría trabajando acerca de estos temas, ¿no? Sí, y decía algo parecido a lo de Negro, en el sentido de que había un debe del Estado, ¿no? Había una falla del Estado. Dijo también que había fallado la sociedad entera, ¿no? Porque también es eso. No es el Estado, es la sociedad también. No, es como que es algo medio indivisible, no se puede separar una cosa de la otra. También hubo voces desde la oposición. Este fin de semana el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, en Masoyer, dijo que su fuerza política se solidarizaba con la madre de estos dos niños asesinados en un episodio más de violencia vicaria e intrafamiliar. Y afirmó que el Partido Nacional está comprometido a trabajar en la lucha contra la violencia. Bueno, con toda esta tragedia y con estas repercusiones políticas que les contamos, uno de los puntos que desde el oficialismo se puso en foco es la ley de tenencia compartida. Sí. La modificación a la ley que se aprobó en 2023, gobierno de la calle Pou, y que fue en su momento fuertemente cuestionada por el Frente Amplio y por algunas organizaciones, entre ellas UNICEF y la Institución de Derechos Humanos, pero se aprobó y ahora vuelve a estar en tela de juicio. Bueno, ¿por qué ocurrió todo esto? Vamos a recordar que durante la discusión parlamentaria, tanto organizaciones feministas como el Frente Amplio criticaron algunos puntos de esta normativa que, según aseguraron, iba
iba a dañar a la infancia. Bueno, pero ¿qué dice la normativa? No, metámonos un poquitito a fondo. Lo que hace es crear el principio de corresponsabilidad en la crianza y establece que ambos padres tienen derechos y obligaciones comunes, tanto en la crianza como en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, cualquiera sea el régimen de tenencia fijado judicialmente o por acuerdo. La corresponsabilidad con la crianza es justamente que ambos padres tienen derechos y obligaciones. Sí, en caso de que no exista acuerdo entre los padres cuando se separan, ¿no? Claro. Sobre quién va a ser el que tenga la tenencia de los hijos, el juez, según esta nueva ley, deberá privilegiar la tenencia alternada o compartida y también, además y por sobre todo, deberá considerar la opinión del niño, le va a tener que preguntar al niño qué es lo que quiere, y la recomendación de su abogado. En definitiva, ya existía la tenencia compartida previo a esta ley, lo que se hace es disponer como cierto privilegio de esta opción para que los jueces lo tomen más en cuenta, pero ya se hacía antes, y cuando había acuerdo se privilegiaba el acuerdo de tenencia compartida, lo que si no había acuerdo se le daba a la madre. Y chao. Y ahora con esta ley se privilegia la búsqueda de una tenencia compartida. Y se escucha al niño. Y se escucha al niño, que en realidad debería hacerse siempre por la Convención de Derechos del Niño, pero bueno, no siempre ocurre. Ley que fue aprobada hace 2 años, en el año 2023. La corresponsabilidad en la crianza tiene como finalidad la participación equitativa de ambos progenitores en el ejercicio de los derechos y deberes que son inherentes a la patria potestad, en todo caso de la manera que más convenga al interés superior del niño o adolescente. Pero uno de los puntos más cuestionados en esta normativa está en el artículo 4, que entre otras cosas dice que cuando hay medidas cautelares vigentes, igualmente se debe respetar el derecho de los niños a mantener el régimen de visitas que esté establecido. Claro, ahí es donde está la principal ahí está crítica. El punto con el caso de Morosini. También, ¿no? y es la pata más endeble de esto, porque quienes la critican dicen, bueno, esto en una situación de violencia termina afectando completamente al niño, lejos de proteger el interés superior, ¿no? El artículo que hablamos, el artículo 4, sostiene que cuando se fijen medidas cautelares en protección de uno de los dos progenitores por situación de violencia respecto del otro progenitor, se deberá respetar el derecho de los menores a las visitas con el denunciado, siempre y cuando se proteja el interés superior del niño. Eso dice más textual, y esas visitas que después se especifica tienen que ser en un lugar público, en ciertas condiciones. Sí, justamente, se podrá disponer visitas en lugares públicos, en presencia de otros familiares, o en lugares estatales, como puede ser el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Departamento de Asistencia Social u otras dependencias, de manera tal de darle un contexto a ese encuentro entre el padre y sus hijos, ¿no? Bueno, pero como te venimos contando, este fue uno de unas críticas, ¿no?, a partir de los riesgos que podría generar en los menores ante posibles situaciones de violencia, como bien decía Paula, ¿no? Es como lo más cuestionable o la pata más endeble de esta ley. Escuchemos lo que dice respecto de esto la diputada Frente Amplista Inés Cortés. Cortés dijo que ahora el Frente Amplio debe buscar acuerdos para cumplir con la promesa establecida en la pasada legislatura, porque ya se había anunciado que el Frente iba a proponer la derogación de esta ley en caso de llegar al gobierno. Ahora lo que se está buscando es la negociación para lograr los votos. Es una ley que en realidad deja bastante vulnerado el interés superior del niño, que además establece preceptivamente la tenencia compartida en caso de separación conflictiva. Las separaciones conflictivas en nuestro país son las menos, la mayoría se resuelven por común acuerdo, pero lo que teníamos antes de esta ley era lo que establecía el artículo 34 y 35 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que decía que en caso de no haber acuerdo entre las partes, el juez iba a determinar la tenencia que fuera más conveniente para el interés superior del niño, de acuerdo a cada caso en particular. Lo que trajo esta nueva ley es que en caso de no haber acuerdo, el juez debe preferir la tenencia compartida. Además, y lo más complicado de esta ley es que en caso de que haya denuncias por violencia de género no se puede suspender el régimen de visitas, lo cual es contradictorio también con la ley 19.580, que es la de violencia basada en género, porque en realidad
cuando hay situaciones de violencia intrafamiliar hacia la madre o alguna de las partes, se considera que los niños también son víctimas de esa violencia. Es esta idea de que, bueno, el progenitor es violento con la madre, pero no con los hijos. Y bueno, un poco lo que sucedió en estas últimas horas, que creo que es la peor cara de la violencia vicaria, deja muy al descubierto que esto no es así. Entonces, nada, creemos que esto es bastante perjudicial para las infancias. Y además, lo otro que es muy grave de esta ley es que criminaliza de algún modo las denuncias de violencia de género, porque habla de un agravante por falsa denuncia, o que eso en realidad ya está vigente en el artículo 179 del Código Penal, y eso es lo que argumentamos en su momento, que no nos parecía ponerlo a texto expreso en esta ley, porque ya rige para todos los delitos. O sea, una falsa denuncia es delito. Es una ley que además habilita un montón de discursos y un montón de cuestiones que hemos visto durante estos días en las redes sociales y demás, que criminalizan un poco a las mujeres que se animan a denunciar sus situaciones, que naturalizan la violencia intrafamiliar, que la verdad es que son muy preocupantes y además muy contraproducentes para las mujeres víctimas y para las infancias y adolescencias. Era la palabra de Inés Cortés, diputada del Frente Amplio. Justamente Cortés señaló que desde el Frente Amplio se busca un proyecto integral de protección a las infancias y adolescencias que incluya la violencia intrafamiliar y también en los barrios, y que se pueda abordar esta nueva normativa bajo esta perspectiva. Sí, quiero decir una cosa, ella mencionaba la denuncia falsa, que ya existe en el Código Penal, decía, pero lo que hace la ley de tenencia compartida que se vota en 2023, la que estamos hablando, es crear un agravante del delito de simulación de delito. Claro. Dice, será agravante que sea una denuncia falsa de violencia doméstica o violencia de género contra el padre o madre de los hijos, y que como consecuencia de esa denuncia se van a disponer medidas cautelares. Es un agravante, no es que se crea en la ley. Quiero aclarar porque me quedaba medio confuso. Y creo que sobre eso no había ninguna discusión, ¿no? Que tenga un agravante, mentir. No, creo que no, pero es uno de los puntos que plantea. Ya está en el Código Penal, el hecho claro, de claro, una denuncia falsa, claro. Eso es lo que plantea ella, como que se podría, considerar por el Código Penal, pero bueno. No, y lo otro, que el fin de semana seguramente todos vimos mucha discusión, mucha grieta con este tema, ¿no? La discusión sobre la violencia vicaria. Que tenemos otro caso de un padre que se llevó a un chiquito, lastimó también a la mamá, madre, que terminó internada en el hospital del Cerro. Sí. A las 24 horas, ¿no? Sí, terminó bien, digamos. Sí, no pasó nada, ¿no? La policía pudo controlar, ubicó al niño, ya está todo, digamos, pero igual, control. Fue como un revival espantoso. Otra vez. Claro. Sí, y no, lo que iba a decir es toda esta discusión sobre si es violencia vicaria o no, si la terminología es correcta o no. Filicidio. Sería lo más correcto. Nosotros el otro día hablábamos de violencia vicaria porque Andrea Tona hablaba de eso y nosotros nos hicimos eco. Yo ya lo había escuchado otras veces. De quienes son los que saben, claro, y los especialistas, muchos hablan de ese término. Me parece que igual, más allá de la terminología, creo que lo que estaba en discusión era si eran más los padres los que hacían este tipo de hechos tan espantosos de matar a sus hijos para dañar al otro, o si también pasaba con las madres. Y hay algunas cifras, hay una cifra que anda en la vuelta que es entre 2012 y 2018 eran más las madres, eran 10 madres en total de casos que habían matado a sus hijos para lastimar al padre, y 3 hombres, ¿no? No es lo mismo que venimos viendo en los últimos años. Esas cifras lo compartíamos. 2022, 2023, 8 cada año, sí. Pero nada, quiero poner un poco esto también sobre la mesa porque es discutible la violencia vicaria. Exacto, es muy discutible y generó mucha grieta, me llamó mucho la atención, ¿no? La polémica que se despertó a partir de esto. Bueno, la ley vigente fue impulsada por el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, quien defiende su implementación, remarca que este paso que da el Frente Amplio es para la tribuna en medio de una tragedia. Bueno, hablamos con el legislador y nos justificó por qué esta ley debe mantenerse. Escúchalo. Bueno, por supuesto que rechazamos la propuesta de derogar la ley de corresponsabilidad en la crianza, conocida como ley de tenencia compartida, usando de la peor forma, en forma oportunista, el caso trágico ocurrido hace unos días con la muerte del padre con sus 2 hijos.
Lo rechazamos porque, en primer lugar, las leyes no se aprueban ni tampoco se derogan utilizando o a partir de casos excepcionales, y mucho menos en casos propios de patologías que se deben abordar de otra forma, mucho más compleja que pretender que mágicamente lo va a solucionar una ley, porque obedecen, reitero, a causas más profundas que deben abordarse en forma integral. Pero en segundo lugar, rechazamos terminantemente la propuesta de derogar la ley porque fue una ley, la de tenencia compartida, fruto de muchos años de trabajo conjunto entre todas las partes involucradas, que se aprobó en el entendido y en la convicción de que es en beneficio de los propios niños. La corresponsabilidad en la crianza es para beneficiar a los niños en interés superior de los hijos. Por lo tanto, pretender derogar esta ley, reitero, en forma oportunista, en forma irresponsable, en forma populista a partir de este caso, bueno, realmente no debería prosperar, porque está claramente sustentada a intereses, corrientes ideológicas que claramente pretenden estigmatizar a los padres y discriminarlos en la corresponsabilidad en la crianza de sus hijos, lo que naturalmente termina perjudicando directamente a los propios niños que, por otro lado, se dice querer proteger a través de esta derogación. Era el diputado Rodrigo Goñi, justamente, sí, bueno, del hablando Partido de su proyecto, el proyecto presentado por él, más que su proyecto. Hay muchos mensajes también sobre este tema, como decía Paula, el fin de semana en las redes estuvieron haciendo también su juego allí. Hubo algunos tweets que la verdad envejecieron bastante mal, como se suele decir, ¿no? Emitidos horas antes de que se conociera esta lamentable tragedia. En fin. Sí, porque culpaban a la madre de lo que estaba pasando, ¿no? No se dice toda la verdad, la madre en realidad. La versión del padre, decían. Sí, y rescatando que el padre había sido buenísimo y etcétera. Bien. Pero claro, a la luz de lo que pasó, no importa nada más. Claro. O sea, no importa. Pues yo te decía, todo bien con todos los que tuiteen. No hay manera de que, a ver, si la madre le erró en no dejar ver a los hijos al tipo, que puede haber pasado. No hay una correlación de nada. No viene al caso, totalmente. Ya está, totalmente. Yo lo que pregunto, ¿hay gente capacitada como para atender a la señora después de esto? Sí, me imagino y espero que sí. Sí, bueno, desde antes de que se supiera el desenlace, estaba ya trabajando Fiscalía con la unidad de víctimas. Sí. La mujer de la familia. De Fiscalía está especializada en eso. La mujer de la familia. Mirá que la mamá de Morosini, ¿se acordás que nos contaba Leo Pedrosa? Se descompensó, estaba internada mientras estaba la búsqueda. Sí, eran sus nietos, ¿no? Y por lo que nos dijeron, eran dos familias muy unidas, más allá del problema entre la pareja, ¿no?